más me apetecía, que era como toda esa tradición tradicional del dibujo y de la pintura basado en el cuerpo humano o las estatuas. Y bueno, allí terminé la carrera, hice la carrera de Bellas Artes, que como tú bien dices, efectivamente entonces no eran facultades, eran escuelas de Bellas Artes. Después ha cambiado eso mucho, claro, yo después he sido profesora, antes lo hablábamos, y menuda diferencia, porque son facultades y además porque ha pasado el tiempo y porque ya tienen métodos más contemporáneos y más modernos y conceptualmente, claro. Claro, porque le preguntaba yo antes a Soledad, mientras ustedes entraban, qué diferencia notaba entre la enseñanza que ella recibió o el ambiente, ¿no?, que había en esos centros de enseñanza de las Bellas Artes cuando tú eras alumna, al que había después cuando tú ya fuiste profesora, aunque haga 20 años, como decíamos antes. Sí, ¿no? La diferencia enorme, claro, pues eso, porque también, de todos modos, incluso yo solo notaba, yo era en Granada, donde estaba como profesora en la facultad, que eso depende mucho también del profesor. O sea, había también unos programas que tampoco respondían a la realidad y a la actualidad, pero sin embargo la gente, los alumnos, los estudiantes sí querían actualidad. Claro. No les convencía todo eso que estaba en los programas. Entonces también teníamos libertad los profesores de enseñar y hacer lo que nos pareciese bien. Y claro, dependía mucho del profesor que estaba allí, que estuviera más conectado con un mundo más contemporáneo, como artistas en activo, que entonces era una cosa y que fuera más fluida, receptivo, y más receptivo también a los intereses de los alumnos, ¿no?, y a todo lo que había alrededor, ¿no? Sí. Claro, la Facultad de Bellas Artes de Granada, en ese sentido, es interesante decir que era una facultad mucho más joven, no llevaba tantos años, mientras que la de Barcelona era una facultad o una escuela donde estaba todo ya como muy asentado y era más complicado que las cosas se movieran, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Y bueno, después ya es cuando, después de aquello ya de Barcelona vengo a Madrid, eso eran ya mediados de los 60, y entro en el centro de cálculo. Eso es, que eso es lo que querríamos hablar ahora un poquito. Como estoy viendo las imágenes, quería... Ahora vamos a hablar un poquito de ese momento de Soledad, de finales de los 60, primeros 70, que está intentando buscar un camino distinto de lo que habías aprendido en la escuela, ¿no? Distinto también un poco de lo que eran las modas realmente más mainstream del momento, porque no era ni la abstracción informalista ni tampoco el pop o la neofiguración, era algo completamente distinto. Tú en ese momento entras en contacto con algo que era muy pionero, que se cumple en este año 50 años, que es el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, que entonces se llamaba la Universidad de Madrid, no hablábamos de la Complutense, el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues empiezan a ocurrir cosas como estas. Claro, yo lo que me interesó mucho cuando me enteré bueno, pido disculpas por estas fotos porque es una época anterior a lo digital y entonces tiene poca calidad. Pero bueno, yo creo que se puede entender y se puede ver lo que hacía. Yo estaba interesada en la línea. Había una reacción, por otra parte, por mi parte, en contra de todas esas enseñanzas que yo había recibido, que me parecían clásicas conservadoras y que no respondían al momento ni a lo que yo necesitaba ni quería. Por otra parte, tampoco nos llegaba aquí mucha información de nada, del arte internacional. Claro. Recuerdo que las revistas de arte que veíamos, que yo recuerdo eran en blanco y negro. Claro. Cuando te encontrabas con eso en color en la realidad, te daba un shock, porque es que tu idea era esa, como algo, bueno, era todo difícil y diferente. Entonces esto era, en el centro de cálculo yo estuve trabajando con un módulo, una pieza modular que se combinaba consigo misma. Aquí la tenemos, aquí hay una que yo estaba recortada en metacrilato en diferentes colores y yo combinaba los cuadros, hacía las piezas, las obras con esas piezas modulares. Que eso también anteriormente, que son las fotos anteriores que hemos visto, eran dibujos, o sea, dibujo a línea, las líneas que yo hacía, en las que está ese módulo, y entonces hay como una progresión del módulo que aparecen las líneas esas que están delimitando la pieza modular.
Lo que es muy interesante, que hablábamos también el otro día, es que estáis en realidad en contacto con no los ordenadores, sino, como decías tú, la computadora, sí, porque claro, había una, claro. pero que a ti de esa experiencia en realidad no te interesa tanto la generación automática de formas plásticas, como en realidad se llamaba el asunto, sino más bien la geometría misma, y que al final acabas, porque todo esto es manual, Sí, y eso es muy importante recalcarlo. Sí, no, bueno, lo más interesante del Centro de Cálculo para mí fue la reunión con todo ese grupo de artistas y matemáticos intelectuales que nos encontrábamos allí todas las semanas. Por ejemplo, estaba Sempere, estaba Lugan, estaba Julio, bueno, había Nassins. Nos reuníamos un montón de artistas allí todas las semanas. Entonces, efectivamente, era un edificio que sigue estando, supongo, en la Complutense, un edificio de CISAC que estaba prácticamente construido para contener el ordenador, la computadora, que además era la única que había en la universidad, esa. Era gigante, me imagino. Era una cosa enorme que estaba dentro de una habitación y que tenía además que tener una estabilidad de luz, de humedad, de temperatura, era una cosa muy delicada. Como un Velázquez. No, lo que pasa es que allí, claro, no sabíamos programar los artistas, entonces dependíamos... ¿Por qué ibais a saber? Si es que, no, claro, íbamos a saber, exacto, si es que no existía aquello, vamos. Y yo me cansé de esperar a que algún voluntario pobrecito me pudiera hacer algún programa para meter en aquella máquina, y me puse a hacerlo por mi cuenta porque... Claro, y en el fondo, bueno, pues ahí empieza algo que vas a seguir haciendo toda tu vida, que es trabajar a partir de un módulo con variaciones que en un momento dado te permiten ocupar un plano, y en un momento dado, que estamos adelantando acontecimientos, pero bueno, acaba por ocupar incluso espacios completos, ¿no? Sí, y tienen que ver mucho con percepción, tienen que ver mucho con cómo percibimos una misma forma colocada de distintas maneras, cómo acaba por crear figuras diferentes, y también tiene mucho que ver, bueno, fijaros por ejemplo aquí, tiene mucho que ver también con algo que yo creo que es muy importante, porque cuando pensamos en ordenador... En este dibujo y en el anterior y en otros a lo mejor que vendrán ahora, lo que hay dos cuadrículas de fondo. Sí. Una está girada, una es perpendicular a la Tierra, la otra está girada con respecto a la primera, y hay unas líneas que desarrollo por una de las cuadrículas y otras por la otra. Y al encontrarse se forman nuevas figuras. O sea, ahí hay una... Y son nuevas figuras que en el fondo yo creo que tienen muchísimo de poéticas también. Es decir, que aunque estamos hablando de máquina como origen en teoría de la experiencia en el seminario de formas plásticas y tal, pero de la generación automática de formas plásticas, en tu obra, aunque prevalece siempre la geometría, sí, hay algo que tiene mucho que ver con lo sensorial, que tiene mucho que ver con una sensibilidad, digamos, muy poética, ¿no? Sí, sí, pero incluso yo recuerdo que estaba Sempere, venía también ahí al seminario, y él lo que hacía, yo creo que sí, no salía directamente, pero casi del plotter, cuando salían los listados aquellos que sacaban las imágenes. Lo que pasa es que luego él lo imprimía en serigrafía, porque él y su pareja Abel hacían serigrafía. Sí. Entonces, recuerdo que también se criticaba fuera de aquel ámbito mucho a Sempere porque lo consideraban muy frío aquello. Yo lo consideraba de un poético, de una belleza. ¿Cómo lo colocaba? ¿Dónde lo ponía? En esta esquina. ¿Cómo le daba un matiz del gris que iba cambiando lentamente? O sea, independiente ya de que la forma hubiera salido, que por otra parte la forma había salido de su cabeza, claro, para empezar, claro, y luego del ordenador, era ese tratamiento de esa pura sensibilidad que tenía Sempere en toda su obra. Pero eso se entendía mal por la sociedad desde el punto de vista poético. Parecía como que era una cosa fría y lejana al bueno, arte. que yo creo que con el tiempo se empezó a ver quizá de otra manera, pero se ve muy mal Este no, porque no se ve la trama. Aquí me quería parar, que lo hemos dicho antes. Bueno, aquí volvemos a ver esa idea, ¿no?, de unas formas o unos módulos que cambian de posición y que dan lugar a otras fórmulas y a otros módulos, y que además crean una sensación de profundidad y de espacio, porque da la sensación de que hay, ¿no?, como una sobrepuesta a la otra, y eso crea como un sentido de profundidad. Sí, bueno, en este cuadro, luego pintaba, este era ya pintura, los otros eran dibujos, este era pintura.
Y luego ya yo pintaba unos cuadros, unos y otros no, en los que en unos dejaba la cuadrícula de fondo y en otros no. Ahí está la cuadrícula de fondo, la misma, una de girada con respecto a la otra, porque unas líneas, las amarillas van por una de las cuadrículas y las rojas por otra. Claro. Y lo que pasa es que a veces me interesaba quitar la base. Sí, limpiar, como si dijéramos, ¿no? Y es muy curioso además que se llame Mondrian, y hablábamos de, claro, que es el Mondrian como el Mondrian de Nueva York, esa idea de baile, ¿no? De boogie boogie. Y además, yo creo que por detrás pone Mondrian y pone boogie boogie. Claro, luego, claro. Porque eran los colores del cuadro de Pero Mondrian. es verdad que además, aparte de los colores de Mondrian, y la connotación que tiene el cuadro de Mondrian de boogie boogie es movimiento, y aquí te da muchísimo esa sensación de vibración, ¿no? De baile, que yo creo que está muy clara. Pero bueno, también me interesaba por hablar un poco de referencias que tú tuvieras en ese momento. Pues estás pensando en Mondrian, estás pensando en artistas que han hablado, digamos, desde la geometría en las vanguardias históricas ya, pero al mismo tiempo estáis creando de una forma completamente diferente. Sí, bueno, yo realmente pensando en alguien concretamente no, pero sí, en todos estos movimientos, desde luego, Suprematismo, Malevich supongo también. Sí, exactamente, Malevich mucho, claro. Los constructivistas me interesaban muchísimo, claro. Pero bueno, era un poco que era lo que nos interesaba el grupo en ese momento. Hablábamos mucho de todo eso, nos reuníamos, eran nuestros referentes, eran nuestros amigos. Que eso es muy importante, y me gustaría muchísimo también, detenernos medio segundo en el proceso, en los procesos, porque, por ejemplo, ahora ha habido una exposición de los 50 años del Centro de Cálculo en la propia Complutense, pero claro, hemos visto solamente, como si dijéramos, pues el resultado final, algunas de las piezas, pero lo que es interesante es saber de dónde salían esas piezas, por lo que nos estabas contando, ¿no? Esas discusiones. Sí, ha habido algunos. En Sevilla hubo precisamente un seminario. Yo estuve en una conferencia que estaba también Ignacio Gómez de Liaño y había teóricos de los que participaron activamente en el Centro de Cálculo, y un seminario fue. Y ahí sí que se expuso con amplitud ese tema del Centro de Cálculo. Pero efectivamente, si aparece una exposición sola con las obras, se queda un poco como en el vacío. Sí. Claro, porque lo verdaderamente interesante ahí justamente era el trabajo de seminario que había, ¿no? Claro, yo creo que eso hubiera sido bonito completarlo con los artistas que hubiéramos estado y los teóricos que hubiéramos ido por allí. Ya lo haremos. A comentar nuestra experiencia. Ya lo haremos. Bueno, pues todo esto sigue siendo un poco, estamos hablando un poco de todo esto. Bueno, yo aquí también veo incluso referencias mucho más antiguas, porque aquí te puedes acordar hasta de Fra Luca Pacioli, puedes acordarte de Renacimiento. Esto es lo mismo, o sea, si tú sigue siendo. Si vieras, o sea, si observas, puedes encontrar aquí los hexágonos esos que estaban ya también en el boogie boogie, pero deshechos. O sea, otra vez estamos en lo mismo. Es la misma estructura de base en la que por encima yo trabajo y hago diferentes propuestas. Y entonces aquí lo que veo ya es que es como todo esto que estás diciendo es la misma estructura, diferentes maneras, tal. Es como si fuera en pequeño lo que va a ocurrir con toda tu obra, que es que en el fondo hay una coherencia enorme del principio hasta el final, aunque va habiendo variaciones que tienen que ver con proyectos concretos, con espacios concretos, con necesidades concretas. Hay una especie de variedad, como si dijéramos, en la superficie, como ocurre con estas obras, pero luego hay un bajo continuo que es siempre el mismo. Yo tengo una teoría, y es que los artistas nos pasamos la vida pintando el mismo cuadro. ¿A que sí? Lo he dicho muchas veces, sí. Yo creo que sí. Estamos siempre está clarísimo. Pintando lo mismo. Es como se va sofisticando, se va complicando, se va añadiendo un poquito más, pero en el fondo es seguir con la misma idea. Bueno, todo esto que tiene que ver con el mundo de la geometría, en el fondo, pues como digo, es la base de todo tu trabajo posterior, que enseguida vamos a llegar a otras cosas, como por ejemplo las meninas. Estamos en el Museo del Prado, hay que decir, y es muy importante, que Soledad Sevilla ha reflexionado mucho sobre algunas piezas importantísimas del Prado y sobre el Prado en general. Yo tengo aquí un texto precioso que me ha pasado ella, que ha escrito sobre el Prado y que iba a leer solamente un par de... unos poquitos párrafos, porque me parece que está muy bien escrito y me parece que es mejor leerlo que decirlo yo. Dice Soledad: el Museo del Prado no es solo un recorrido para la mirada, sino también para el espíritu, a través de la creación, de lo bello, de lo espiritual, de lo sublime. Es una experiencia transformadora. En ocasiones no es únicamente la inspiración individual de un cuadro, sino de todo el conjunto, su inmanencia completa, la esencia que se desprende al recorrer sus salas. Tiene un aura y es muy emocionante entrar en él.
Dice, durante mi primera etapa de búsqueda intelectual y artística, es decir, lo que acabamos de ver, el Museo del Prado no apelaba a mis intereses de entonces. Me decantaba hacia la creación contemporánea y lo que quería era ver arte moderno. Acababa de terminar los estudios de Bellas Artes y estaba ansiosa por descubrir lo nuevo. En 1978 me trasladé con mi familia a Estados Unidos, a Boston, donde nos dieron una beca a mi marido y a mí. Yo iba en busca de la libertad, también en la pintura y el arte, rechazando lo que en ese momento había en España. Dice, en una de las clases nos contaron, en una de las clases que Soledad tomó en el Fogg Museum de Boston, en una de las clases nos contaron que un equipo de restauración del Fine Arts Museum de Boston había visitado el Prado para hacer unos estudios sobre el estado de conservación de diferentes obras. Se proyectaron diapositivas de las radiografías de la rendición de Breda y las Meninas. Al ver las radiografías de ambos cuadros me di cuenta de que Velázquez apenas se apoyaba en el dibujo, sino que pintaba de forma muy espontánea, con pinceladas gruesas, sobre la mancha inicial del carboncillo. También ese fue un momento importante porque la idea de mis propias Meninas surgió entonces. Aquella inesperada visión de las obras de Velázquez me situó y me reconfortó. Hablar de las Meninas era para mí hablar de mí misma. Pocos cuadros, tal vez ninguno, sorprenden, perturban y convencen con la intensidad de este, reforzado por el hecho de que cuando uno lo advierte ya ha desencadenado todo su poder. Comprendí que mis raíces estaban claramente en el lugar del que había llegado. En aquel momento mi pintura era una abstracción geométrica a base de líneas y al volver a España hice un trazado regulador de las líneas o aristas que configuran el espacio en el cuadro de Velázquez. Superponiendo sobre ellas unas retículas fui creando campos de color por medio de un desplazamiento continuo de líneas. Hoy, al ver esta serie, siento de nuevo su colorido y su frescura y tiendo a pensar que ha resistido bien el paso del tiempo. Bueno, esta es la serie de las Meninas. Esta es, por supuesto, la ilustración de las Meninas pero es primera. Claro, pero yo luego explico el trazado regulador que hago, que aquí está, aparece la línea del cuadro que está pintado Velázquez, luego las aristas del obrador, que yo me invento esa línea, porque ahí efectivamente está tapada por los personajes. Y tengo que decir que ya a partir de que me enfrento yo a este cuadro ya me empiezo a interesar por el espacio. Yo creo que por lo que nos sorprende este cuadro final es por el espacio, además. No cabe duda que sigue siendo el enigma de las Meninas, el espacio. Claro, pero luego tenemos otros cuadros de Velázquez en los que hay personajes o esos mismos personajes de ahí están retratados en otros cuadros, pero no nos impacta como este. Y este nos impacta por el espacio. A mí me interesa el espacio de este cuadro. Y entonces lo que hago es hacer una serie de planteamientos o de posiciones o de posibilidades dentro de los diferentes planos que están ahí, que yo he trazado para hacer este trabajo. Entonces, como yo venía de eso que hemos visto anteriormente, de ese trabajo con líneas, pues me planteé, bueno, cómo lo hacía esto. Entonces lo que hice fue seguir con las líneas y lo que hacía era acumular retículas, cuadrículas, que iba desplazando unas con respecto a las otras y cambiando los colores para crear esos campos de color. O sea que esto realmente yo estoy haciendo las Meninas, es el primer paso que hago después de dejar esa geometría más pura, más geométrica, que siempre para mí fue la línea. Y aquí lo que hago es acumular líneas y ir creando esos espacios. Aquí están, estos son los dibujos. Primero normalmente yo trabajo con boceto, con dibujo, porque esos cuadros, los cuadros de las Meninas, yo me había planteado que tuviesen incluso el formato de las Meninas. El tamaño, pero no me daba, claro, eso tenía que hacer con una regla. Claro. Y tenía que hacerlo empezando y bajando, o sea, no podía pararme. Entonces no me era daba... muy difícil mantener la misma línea, la misma... No, porque lo hacía con una regla. La regla pero con ese tamaño. La regla era un rodapié. Claro. Se apoyaba el rodapié en la pared, en el cuadro, y lo que yo alcanzaba con el pincel y con mi mano. Así que tienen 2,20... 2,30 por 2,20, una cosa así. Es la proporción, pero no llega a ser el tamaño que me hubiera gustado, que hubiera sido exactamente. Pero no... En el fondo, claro, aquí hay ya una ilusión espacial mucho más clara, efectivamente.
y está mucho más, ha saltado mucho más al espacio, pero no deja de ser una consecuencia lógica también de lo que estaba haciendo antes. Aunque, sí, no dejan de ser planos, aunque yo estoy ahí tratando... Y no deja de ser líneas que vibran entre sí al tener distintas densidades, ¿no? Y luego no tenemos espacialidad en estos cuadros, son planos, no hay espacio. Bueno, hay una especialidad sugerida, ¿no? Sugerida. Sí. Pero sí, y es interesante que fuera, viéndolo desde allí, viéndolo desde Boston, como de repente, bueno... Allí hice los bocetos, la página esa de los bocetos... Sí, y lo que acabo de leer, que me explicabas el otro día, ¿no? De cómo al ver los estudios técnicos del cuadro, te das cuenta de que en realidad no hay dibujo sino mancha, y bueno, pues eso te lleva... Y luego además, claro, yo estaba un poco desorientada allí en la fría atmósfera de Nueva Inglaterra, donde no se podía beber cerveza ni tomar vino, ni hacía mucho frío, era todo como tan diferente. Que, por otra parte, ya me había ido entusiasmada y además lo disfruté y lo viví, pero fue precisamente ahí que yo volví a mi origen. Entonces ahí pensé, no me interesa lo que se hace aquí como arte. Mis raíces están en otro momento, están en las Meninas, en ese momento. Entonces empecé a hacer las Meninas allí porque la visión esa de cómo planteaba los cuadros Velázquez, de esa libertad, de esa espontaneidad, claro, porque entonces yo lo comparaba con lo que a mí allí se me estaba vendiendo por espontáneo o por libre, que me parecía banal y sin ningún interés, o sea, flojo. Y sin embargo, lo de Velázquez, o sea, al ver las radiografías de los cuadros de Velázquez, pensé, al ver el proceso aquí, de Velázquez. exactamente, aquí sí que hay espontaneidad y libertad, pero de banalidad ninguna, claro. Entonces, por eso fue esa... Sí, una cosa es libertad y otra cosa es hacer las cosas como sin... Claro, y luego es muy interesante lo de volver a las raíces, digamos, viéndolas desde fuera, porque es verdad que se ven con otra perspectiva. Tengo que decir otra cosa, que han perdido mucho de color aquí, son mucho más intensos. Por eso, sí, las reproducciones son mucho más incluso aquí. Sí. Por eso digo que cuando los he visto después, porque ahora están esos se han vendido. Hay en distintas colecciones. Sí, pero se han reunido alguna vez en una exposición recientemente en Granada, en el Centro José Guerrero, sí. Y están impecables, no han perdido nada, pero que conservan todavía mucho... Y hay otra cosa que también tuviste una especie de deslumbramiento o digamos una revelación estando en Boston y en esas clases de Harvard, que también lo voy a leer porque es muy bonito, en ese momento en el que oyes a Oleg Grabar hablar de la Alhambra, ¿no? Que hay otra serie que enseguida vamos a ver también. Decía, me sentí un poco perdida, como acabas de decir, en la atmósfera fría de Nueva Inglaterra. Durante aquella estancia pintaba en casa y estaba algo aislada, y por eso me apunté en unos cursos del Fogg Museum de Boston. Se ofrecía un curso de arte que cubría desde la prehistoria hasta el action painting de Jackson Pollock. Bueno, aquí hay algún profesor de mi departamento para que veáis que se puede hacer. También me animó que uno de los profesores fuera Oleg Grabar, el autor de un libro, Alhambra, iconografía, formas, valores, que me había impresionado muchísimo y considero referencial. Grabar, que efectivamente es una referencia, absolutamente clave para entender la Alhambra, dedicó una sesión completa a la Alhambra que me conmocionó. Utilizas esa palabra, me conmocionó. Sí. Fue en ese momento cuando me decidí a pintar la serie sobre la Alhambra. Bueno, a mí eso, como granadina también, pues también me impresionó mucho que te hayas dedicado a la Alhambra. Luego has estado allí efectivamente. Bueno, aquí tenemos la serie como se vio en el Centro Guerrero. Estas todavía siguen siendo las Meninas. Y yo quería ahora pasar a la Alhambra, porque claro, aparte de que en la Alhambra tú hagas estos ejercicios que en el fondo siguen siendo como la continuación otra vez de todo lo anterior, es lo mismo. Hay un grado, digamos, de referencialidad quizá más claro, aunque el color es mucho más comedido. Sí, bueno, lo que pasa es que yo trataba de conseguir los colores que hay allí. O sea, eso no hay es lo que te iba a decir. Allí no hay colorido, y luego también lo que hago la idea de sombra, en la serie de la Alhambra trato 3 espacios, que son los 3 espacios importantes, que son el cuarto dorado, la entrada, que precisamente hay un capítulo precioso de Grabar en el libro en el que dice, claro, compara esas 2 puertas que son exactamente iguales, que la entrada principal a uno de los palacios más importantes de la Edad Media. Aquí están, claro. Entonces, si tú cogías la puerta de la derecha, volvías a los patios exteriores otra vez, pero si cogías los de la izquierda, entrabas en ese gran patio de las Arrayanes en forma
no directamente. Sí. Y luego además... Como casi siempre pasa en la Alhambra, que todo es en acodo, que por eso también es tan interesante, ¿no? Y luego también él menciona mucho que hay unas claves en los poemas de Ibn Rack que hay escritos en las paredes. Que uno de esos es cinto que hay, el camino del este envidia al del oeste. Que es el camino del este, como decimos, es la puerta que te lleva a la entrada, a la salida, a la calle otra vez, y la otra, la del oeste, es la que te mete. Y entonces la referencia esa es el camino del este. Y luego tú utilizaste mucho algunos de los versos de Ibn Rack. Sí, los títulos de los cuadros salen de esas inscripciones. Y a mí también me intrigaba entonces como a ti que estabas tan pendiente de la geometría, de las variaciones, de cómo una línea en un momento dado, si se cruza con otra, produce una forma de un tipo o de otro, tal. Claro, para ti también debió de ser muy interesante la propia azulejería de la Alhambra, es decir, la propia lacería, ¿no? Sí, toda esa geometría, claro, que... Eso yo pues aquí no lo hemos visto, pero lo he estudiado mucho, lo he trabajado mucho, tengo muchos dibujos a partir de esto, claro. También, si es que no cabe todo. No cabe todo, claro, no cabe todo. También quiero decir, porque se ven estos cuadros, que me interesa también mucho el aspecto de la Alhambra diurno-nocturno. Y incluso si tú estás, he trabajado los dos momentos. Si tú estás en los patios, o sea, de día, los patios exteriores son los que están iluminados y los de dentro están en penumbra, los interiores, y de noche es al revés, se supone que es al revés. Bueno, ahora hay visitas guiadas. Sí, ahora hay visita nocturna, todo. Sí, pero en su momento estarían los patios más o menos apagados y los patios interiores. Entonces, esas dos posibilidades que tienen todos los espacios, también lo trabajé, o sea, diurno y nocturno. Y eso es otra clave que es muy importante luego en toda tu obra, que es el tema de la luz. La luz o la falta de luz. En tu obra también ha sido muy importante estudiar la luz, muchas veces la has hecho incluso, que ahora veremos algunas instalaciones en las que hay hilos, ¿no? Que acaban teniendo un poco como si fueran el rayo de luz directamente que se materializa, ¿no? Precisamente los rayos de luz. Claro, que ahora vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Esto sigue siendo el Guerrero. Sí. En el Guerrero se expusieron los alambres, las meninas y dibujos geométricos de los que hemos visto antes. Que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. Siguen viendo, todas esas columnas, ¿no? Esas baterías de columnas de la Alhambra. Sí, el patio de los leones, claro, con columnas. Bueno, a partir de un cierto momento da la impresión como de que la geometría desaparece. Es que no Cuéntanos. sé cuál es, no hay ninguna lógica en cómo están puestas las diapositivas. No, están, pero van saliendo los temas, Natalia, como las ha organizado Natalia y nosotros las seguimos. No hay ningún problema. Porque todo al final luego tiene sentido junto, ya lo verás. Sí, seguro. Después estos son unos cuadros, son también formato grande, 200 por 400. Son los llamados... Todo el mundo le llama insomnios, que con esta misma manera de pintar hay unos cuadros hechos en blanco y negro, que algunos saldrá aquí, que esos sí que son insomnios. Estos no, estos son los muros vegetales que yo hacía. Este sería un insomnio. Entonces los insomnios se derivan de... Yo soy muy insomne, entonces duermo poco y duermo mal, pero todas las cosas que... Me parece que es más inteligente, más creativo por la noche. Todo lo que no has visto claro, que no sabes resolver por la noche, aparece ahí bastante claro. Entonces pensé que iba a hacer una serie dedicada, o sea, basada en ese insomnio mío. ¿Qué pasa cuando yo estoy dormida, despierta, por la noche, con los ojos cerrados? En mi mente, ¿de qué color tiene? ¿Cómo es? Pues es como en grises, en negro. Entonces, a partir de ahí hice toda esa serie de los insomnios, que luego empecé a hacer, les añadí color, como esos que hemos visto anteriormente. Sí, que volvemos a verlos. Y bueno, esto es otra ya de las ventanas, es otra cosa, digo que están mezclados. Sí, no pasa nada, pero yo decía ventanas y entonces este es otro insomnio, este sí que es puro insomnio, otro puro insomnio. Es que este es la segunda parte de este y el otro van unidos, lo que pasa es que no caben y lo ha puesto así Natalia, para que no quedara pequeñito. Bueno, entonces, da la impresión de que toda esa, digamos,
dureza o linealidad o racionalidad que podíamos ver en las series anteriores, aquí es como si se estuviera deshaciendo de alguna forma, pero luego veremos cómo hay geometrías blandas también. No, pero verás, tengo que explicar el porqué de estos cuadros que hay así como pinceladas, como hojitas, que me ha pasado más veces que por problemas físicos he tenido que cambiar de sistema. Me habían operado, estaba con una cosa muy antipática en la barriga, entonces no me podía mover. O sea, yo necesitaba la energía esa pues de subirme a bajar las líneas, todo eso. Entonces pensé, bueno, pues si no me muevo yo, que se mueva el cuadro. Yo me quedo quieta y el cuadro que vaya pasando. Y entonces por eso y empecé a investigar con esta pincelada que acumulada llenaba campos más pequeños, pero que esos campos se podían ir ampliando y tenía otra vez cuadros grandes. Pero ves cómo estamos en lo mismo, aunque no lo parezca, porque es un módulo otra vez que se va repitiendo y se va acumulando. O sea, en el fondo el proceso mental es parecido. Es parecido, efectivamente. ¿No? O sea, entonces esto es lo que... Por esto está esta serie de estos cuadros de los insomnios. Bueno, estamos siguiendo un PowerPoint que efectivamente nos han enviado ya preparado la asistente de Soledad, que es de una calidad impresionante las imágenes, y no nos importa un poco el orden cronológico, porque más bien lo que estamos es encontrando, digamos, claves generales que nos pueden servir para hablar de tu obra. Sí, además es que en el fondo hemos empezado con los 60, pero no hay por qué hacerlo cronológico. Claro. Se va haciendo... Entonces, sí, están ahí porque están los primeros, pero no necesariamente tiene que ser. Entonces, hablábamos antes de relación de la obra de Soledad Sevilla con el Prado, y aquí volvemos a encontrarnos con otro momento importante, que es, bueno, yo no sé si quieres tú también hablar un poquito de todo esto, y yo también, si quieres, puedo mirar lo que tú habías dicho sobre el apostolado de Rubens. Si quieres lo leo antes de que tú nos digas más cosas. Dices, la serie de los apostolados tiene su origen en la exposición del Prado Picasso, Tradición y Vanguardia de 2006, en la que pudimos contemplar las meninas de Picasso junto con las de Velázquez. Ya saben, las de Picasso son esa serie, esa suite que hace Picasso en el año 57, que ahora está en el Museo de Barcelona. El día que fui a visitar esa exposición me fijé en los apóstoles de Rubens que estaban expuestos. Aunque ya los conociera, en ese momento captaron especialmente mi atención. La secuencia de túnicas y capas, las luces y las sombras de los pliegues alcanzaban para mí la suntuosidad de las piedras preciosas. Reflexionaba pensando que en Picasso el proceso intelectual no se percibe. Me dio la sensación de que se pone a pintar directamente y ejecuta ese proceso sin mayor deliberación. Pensé que iba a hacer lo mismo que Picasso, que iba a intentar pintar los apóstoles de Rubens de esa manera tan espontánea e inmediata. Las fuentes no se buscan, casi siempre se presentan imperativamente, y bajo los efectos de la mirada de Picasso sobre la mía propia, algo se había quedado en suspensión. Cuando encontré a los apóstoles de Rubens, reconocí ese pensamiento que estaba dentro de mí. A partir de ese encuentro me planteé concienzudamente crear algo nuevo y comencé la serie de los apóstoles, una obra que trata de la contemplación del trauma generado por un encuentro visual. Sí, eso fue así, efectivamente, me dio... Solamente después, bueno, además son 12 los apóstoles que tiene el Prado de Rubens. Claro. Y aquel día yo había como 4 o 5, no había más. Solamente una vez los he visto los 12 expuestos, aquí, en el Museo del Prado. Sí. Pero otras veces hay, parciales, 3 o 4. Pero decidí hacerlos. Entonces, el museo me mandó las fotos de los... a mí no me interesaban los figuras completas, ¿no? Los personajes. No, me interesaban las telas, el volumen ese que parece escultórico. Y entonces a partir de cada uno de los apóstoles, yo hice los 12, desarrollé luego a partir de una línea, como dices en algún momento, lo de arriba es una ¿no? foto impresa, una foto digitalizada, digital impresa en tela. Y entonces lo de abajo es lo que yo he trabajado, basándome en la imagen de arriba, de cada uno de los apóstoles. Y eso está imitando maderas, que luego estuve un tiempo también haciendo, luego lo veremos en otros cuadros, estuve un tiempo hice toda esa serie precisamente como con una espátula que usan los pintores de paredes, que da la sensación de la madera, porque
bueno, estaba haciendo referencia a que están pintados sobre madera, etcétera, etcétera. Porque son tablas, entonces, claro. Bueno, sí, pues sí. eso. Y a partir de esos pequeños, de esos dípticos, ya elaboré luego los intermedios, los apóstoles medianos, y luego, que no hay aquí ninguno, y luego los mayores, que son estos. Estos ya son de 240 por 200, y bueno, ahí también, no llega a haber 12, hay menos, pero están hechos eso, a partir de... Aquí los tenéis. A partir de esta. Y eso es otra vez... Bueno, este es otro, eso es no es un apóstol, está metido ahí. Bueno, claro, nos da la impresión, yo creo que voy a saltar un momento este retablo, porque querría llegar a algo que me interesa, que es esto. Eso lo hemos hablado también. Esa sensación de que de repente la geometría parece que se hace blanda, bueno, pues de alguna manera la tenemos aquí, esa idea de no solo geometría, sino incluso arquitectura. Que arquitectura en el fondo quiere decir espacio, arquitectura quiere decir un lugar habitable. En el fondo lo que a ti te había interesado de las Meninas era ese espacio, pero en el interior. Aquí ahora, sin embargo, estamos hablando de exteriores. Y estamos hablando de otra cosa muy importante que luego vamos a hablar también cuando lleguemos a lo de Vélez, que es la idea de memoria, esa idea de un tipo de arquitecturas que formaban parte de los paisajes rurales y que están desapareciendo, ¿no? Esto es una serie que tú haces un poco en relación también con los secaderos de tabaco, con todas esas arquitecturas. Sí, pero vuelve a ser geometría. En los secaderos de tabaco que hay cada vez menos. Claro. Realmente quedan poquísimos ya que están en la Vega de Granada, estaban en la Vega de Granada. Entonces yo hago estos son de metal, son de chapa, son duros, y luego están patinados. Sí, son duros, pero son blandos de concepto, en el sentido de que parece que se mueven, ¿no? Sí, bueno, que me interesó darles algún movimiento, hacer algo con ellos, que no fuera reproducirlos físicamente. Y porque esa idea de memoria efectivamente también está muy visible en muchas de tus piezas. Luego saldrá también incluso Lisboa, Pessoa, y por supuesto también el patio de Vélez. Bueno, toda esa idea de los espacios que han estado habitados en un determinado momento y de una determinada forma y que empiezan a desaparecer, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, pues en fin, aquí volvemos a tener otras piezas. Eso tiene que ver también con los secaderos, que está basado en las telas de las arpilleras de plástico que hay dentro de algunas de ellas esas se pueden construcciones ir arriba, sí. Y que sirven para proteger las plantas del tabaco. Bueno, el tabaco que ya cada vez se cultiva menos, por lo tanto cada vez hay menos secaderos. Y bueno, o me interesaba reproducir la tela en primer término, como esas de ahí arriba, o las transparencias que vemos a través de esas telas. Estos cuadros casi todos tienen uno grande de formato 4x2 o 6. Como estos, ¿no? Sí. Pero si se fijan, en el fondo, aunque parece que estamos hablando de cosas distintas, yo lo que encuentro siempre, como te digo, es que hay una especie de continuidad en toda tu obra y que tiene mucho que ver, pues eso, con hacer algo muy minucioso, partiendo de un módulo pequeño que se convierte en algo más grande cuando tú ves el conjunto. A partir de un cierto momento hablábamos de cómo nunca era fría geometría, sino que hay un elemento, digamos, poético y que tiene que ver con percepción y todo eso, y aquí pues en el fondo pues estamos hablando también de todo eso, ¿no? Pero quería llegar a otra cosa. ¿Ves? Pasa el azul, un momento, no, espera, ponte en el azul un momento, el cuadro azul, el anterior, este es otro que bueno, yo le he dado ahí ese color porque me ha interesado, pero que no hay transparencia, no estamos viendo nada detrás. No, claro. Estoy reproduciendo la arpillera. Sí, la propia tela, la propia arpillera de plástico que ves. Sí. Que de hecho, si ves, planteo esas líneas con las rayitas luego en sentido que son como los hilos, ¿no? Porque esa es la trama que tiene esa tela y luego son los hilos que Ahora, estamos empezando a ver cómo tu obra, que había empezado con algo eso muy, muy concreto a partir de una trama sobre un papel o sobre un lienzo, pero se va interesando por cosas que tienen un sentido más, digamos, más real y que se mueven además con un sentido más orgánico. Y claro, la idea de que además, por ejemplo, en las Meninas te interesara sobre todo por el espacio, todo esto en el fondo va llevando a lo mismo, que es a lo que ocurre aquí, a la idea de repente ocupar el espacio de verdad, hacer instalaciones que no son ni mucho menos una segunda rama, sino que es lo mismo. Es en realidad una... Sí, de hecho, estos cuadros, o sea, esos cuadros de los que hemos visto antes, de los muros vegetales, yo no tenía en ningún momento la vista
o la idea la visión de esta hacer instalación, esto, claro. pero sin embargo Salió, está claro, clarísimo. claro, Está clarísimo. claro, si estás hablando... Esto es muy anterior, esto es del 82. Sí. Pero veis en el fondo... Ahí hacíamos unas guirnaldas que las estábamos viendo ahí en la foto anterior, sí. y ahí entonces esas guirnaldas las cosíamos por detrás y las poníamos, luego se quedaban unas líneas rectas que las íbamos colgando en la pared. Entonces pasa la siguiente. Y ahí, a medida que pasaba el tiempo, lo que ocurría es que aparecían esos claros. Claro, se iban luego bajando, ¿no? También tengo que decir que Ernesto Ventós, que es un perfumista, es coleccionista además, es de Barcelona, él está haciendo ahora además un edificio imponente para montar su colección. Me puse en contacto con él y me fabricó el perfume de clavellina, que yo lo echaba, eso se hizo en la Galería Montenegro aquí en Madrid, y olía toda la calle Argensón. Claro. Y pasaba tanto poniendo... Bueno, por eso cuando hablábamos de que en realidad es algo que apela a los sentidos, a varios sentidos. Yo contaba con eso, pero como todas las instalaciones tienen un proceso de investigación profundo. Entonces me dediqué a irme a los sitios donde me parecía que tenía que haber flores, que 36.000 necesité claveles. Y no había en ninguna parte, aquí en España. Me iba a Almería, me iba a no sé qué, y ya en el Maresme, en Cataluña, claro, hay unas naves enormes llenas de vegetación, pero no hay claveles tampoco de vegetales, de plantas. Y allí no huele absolutamente a nada. Entonces a mí eso me dejó, es que es todo puro laboratorio. Fabricado industrialmente, claro. No huele nada, por eso dije, no, esto hay que arreglarlo, esto tiene que tener perfume. Bueno, hablábamos antes entonces de esa idea de ocupar espacios, que es muy clara aquí, y esa idea de dar esa sensación, digamos, de entrar de verdad por los sentidos, no solamente por el intelecto. Y claro, toda esta idea de... Fijaros, otra vez la trama, aquí tenemos también, por supuesto, siempre las paralelas, aquí volvemos a tener paralelas y paralelas que se cruzan, pero estamos hablando de otra cosa ya, porque en el fondo, aunque hay unos hilos que son materiales, estás hablando de algo que es... digamos, lo percibes casi como si fuera inmaterial. Tú ocupas el espacio, pero estás hablando de luz, estás hablando de rayos de luz. Sí, claro, ahí que transforman el espacio, ¿no? Eso era la Torre de los Guzmanes en Sevilla, y yo lo que utilicé fueron los tres espacios. Abajo había cuadros, en el centro estaba este estanque, aquí había un estanque, y luego esa trama de hilos que la estamos viendo desde una punta por aquí, no vemos lo de abajo, que es... en un extremo estamos aquí y estamos viendo los hilos, y aquí en el otro extremo los hilos lo tenemos, digamos, por encima de nosotros. Ah, claro, estamos debajo de la sábana de hilos, digamos. Exactamente. Del plano cada 3 centímetros hay un hilo de algodón, tensado de punta a punta. Claro, y eso hablábamos también ayer de la dificultad técnica que tiene, de la dificultad, digamos, ingenieril que tiene, ¿no? De cómo hay que tensar eso. Bueno, estos no tanto. En general, digo, no. este tipo de... Estas además me las hacía Bueno, estas son más sencillitas, luego se va complicando la cosa. Estas además las construía yo. Ahí me ponía en el suelo tirando y probaba, y si se rompía y cambiaba, etc. Esto es en Sa Nostra, en Palma de Mallorca, y también hay 2 planos que se cruzan de hilos tensados y una luz negra, como la anterior de la torre también tiene luz negra, por eso se ilumina. Hay algo que es muy interesante en estas instalaciones, que es que por un lado te invitan mucho a entrar en el espacio y por otro lado te da la impresión de que no puedes penetrar porque los hilos te lo van a impedir. Me recuerda a una instalación que había... muchas veces que no se puede. Claro. Otras que sí. Otras que sí. Entonces, pues es una manera de hablar de un espacio que está pendiente de que tú entres y al mismo tiempo no te deja entrar, ¿no? Aquí esto sigue siendo Sa Nostra, aquí sí que se podía entrar, se podía ir por debajo, y porque era todo el recorrido. Empezabas por la anterior que hemos visto, pasabas a este y luego pasabas a la otra sala, no sé si hay foto. No, pero aquí vamos a hablar ya de otra cosa distinta. Esto es Vélez Blanco. Sí, entonces ya estamos viendo cómo efectivamente hemos saltado al espacio del todo. Ay, a ver... Sí, ¿no? Hemos saltado al espacio del todo y estamos hablando ya de otras cuestiones, de proyección de luz, de otras cuestiones. En este caso concreto es una instalación hecha, como todas las tuyas, pero en este caso todavía más claramente como, digamos, site-specific, o sea que está hecha, pensada muy especialmente para algo que tiene que ver con ese lugar. En este caso, memoria, además. Lo que estaba hecho era el patio, precisamente. Claro, por eso. Entonces, el patio está hecho, o está deshecho, más bien. El patio está en el Metropolitan. Claro, el patio estaba en las ruinas, tú te encontraste con las ruinas, el patio realmente está en el Metropolitan, entrando a la izquierda. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tú intentas hacer aquí? Porque a mí me parece que hay una cosa también muy importante como ejercicio de memoria, pero también como... Bueno, esto, claro, a mí me invitan a participar en el 92 en un proyecto que la comisaria era Mar Villaspesa. Sí.
y ella le habían encargado para la Expo que hubo, Expo 92, sí, la de Sevilla, un proyecto para el pabellón de Andalucía. Y ella pensó que Andalucía son 8 provincias, claro, y que tenía que haber un proyecto por provincia. Entonces a mí me ofrece, bueno, me habla, me pide una que yo le había contado, una idea que tenía de la Alhambra, y bueno, pero se lo dije al director de la Alhambra en ese momento y no quiso. Y entonces, pues yo no sé cómo se me ocurrió esto, digo, pero claro, había estado en un curso de arquitectura del Renacimiento, lo daba Víctor Pérez Escolano, y entonces yo vi por primera vez ahí claro, yo ya había visto el patio exactamente, yo había visto el patio en Nueva York, claro, pero no sabía la historia. Spanish Patio, bueno, pues ya está, qué cara, piensas, pero está ahí. Entonces Víctor contó la historia del patio cómo salió, cómo fue, cómo tal, como los propietarios del castillo se lo vendieron a un coleccionista. Era un anticuario francés, que él lo compró y se lo vendió a un millonario americano que lo había instalado en su casa. En su casa en Lima, era Lima. En su casa en Manhattan, sí. Y al morir... Y era patrono del Museo del Metropolitan, claro, y luego al morir le dejó toda su colección al museo y el museo tal. Entonces a mí se me había quedado eso también, esa cosa de impacto ahí metida. Y cuando me ofrecieron esta posibilidad dije, pues ¿qué pasará en Vélez Blanco? Voy a ir a ver qué ocurre allí, porque igual sería bonito devolverle el patio al castillo. Entonces no tenía ni idea lo que podía ver. Y hice un viaje a Vélez Blanco, subí al castillo, efectivamente estaba perfecto, la ruina estupenda allí, y bueno, la torre del homenaje allí sigue, fantástica. Y bueno, lo único que hubo que hacer fue poner una pantalla aquí, en esta galería, izquierdo, sí, y luego tapar esas ventanas que hay aquí y las otras que hay en este lado. Y bueno, fuimos a Nueva York, fotografiamos el patio en Nueva York, y se proyectó durante... A escala 1:1, se proyectó durante 3 noches. Entonces se encendían los proyectores, no sé si hay más imágenes. Yo creo que aquí o no. Solamente esta general, bueno, como para ver un poco cómo estaba el patio. Es que se encendían los proyectores cuando... ¿Ves? Sí, bueno, ahí está, sí, en Nueva York. Este es el castillo. Ahí está como está en el Metropolitan, sí, las dos de la derecha de arriba. Aquí en esta línea verde que hay ahí es donde digo que se puso la pantalla, sí, esa pantalla que hay abajo. Se taparon esos agujeros y ya se hacía la proyección. Pero lo que hacíamos era encendíamos los proyectores como todavía era de día, de manera que la imagen se iba materializando lentamente. Cuando ya era de noche ya teníamos el patio ya con todo suspendido. Entero, claro, o sea que y va luego, apareciendo. Al apagar hacíamos lo mismo, duraba menos, ¿no? Pero también se desvanecía. Gradual. Yo lo hubiera hecho una noche, pero no me dejaron, porque había presupuesto para 3 y se hizo 3 noches. A mí me parecía que lo mágico era que hubiera aparecido un día y ya está, fuera. Pero es un proyecto, bueno, que luego ha repetido también en Sevilla, ¿no? Cuando en la ahora pero veremos ahora va a salir, sí, pero claro, que eso estaba hecho muy especialmente para recordar algo que estaba y que ya no está, y que es un poco, pues eso, memoria del patrimonio, ¿no? Bueno, luego también con humo he trabajado varias veces también haciendo estos en el Palacio de Velázquez aquí. Esta es una instalación que va cambiando de nombre, poniendo cada vez el nombre del lugar, ¿no? En la que recita poesía es ella, he visto en Granada la que recita poesía en ella, en Sevilla la que recita poesía es ella. Vas poniendo... Pero no es la misma. No es la misma, pero quiero decir que vas teniendo como distinto nombre. A veces se me olvida, que lo vas aplicando el nombre. Tantas cosas. Bueno, esta idea también un poco de la noche o de los rayos de luz que van apareciendo, tal, luego lo has desarrollado de otra manera. Bueno, esto es lluvia. La idea de la lluvia, y estoy con cuéntanosla, esta también un poco. Y los verticales que entran hay un estanque abajo, y entonces el hilo se pinta a tramos, y bueno, es la sensación de la lluvia cayendo. Que es como estar desafiando continuamente la percepción, ¿no? Porque van apareciendo delante nuestro cosas. Bueno, yo no sé si saldrá ahora el vídeo, ¿no? Tenemos el vídeo, yo creo que después, porque me parece que no está aquí metido. Bueno, esta es una que se hizo también con El tiempo vuela, que era una reflexión sobre el paso del tiempo, porque yo estaba entonces en la facultad y recuerdo que todas las alumnas, sobre todo las alumnas, más que los alumnos, que eran
pues gente muy joven, con Claro. 18, 15, 20, no, 15 no, 18, 18, 20 años. sí. Pero estaban siempre diciendo, porque es que yo ya a mi edad, porque yo ya pienso, porque yo ya con mis años, yo ya... Y claro, desde mi perspectiva me hacía gracia eso. Entonces hice esta instalación que se llama El tiempo vuela. Que luego veremos el vídeo. Es una reflexión sobre el paso del tiempo, precisamente, como lo percibimos siempre, como de una manera negativa, incluso cuando tienes 20 años. Y entonces elegí la mariposa porque es un animal un insecto, que cuando... Bueno, no sé si es insecto o qué es. Es un insecto, yo creo que sí, Sí. que nos perdonen si no, que pero... la última parte de su vida es la que es más hermoso, más bello, ¿no? Porque antes está en la crisálida, es un gusano, Claro. y ya cuando sale de ahí, ya que ya le queda poco para morir, es cuando está en todo su esplendor. Y se llama El tiempo vuela. Y había un movimiento, bueno, luego si nos da tiempo vemos el vídeo, si no de todas maneras lo dejamos dicho, había un pequeño movimiento que era un poco como Claro, con, no, porque es con que el se van sonido de moviendo, las claro. agujas. Entonces es el tiempo vuela porque están montadas en un motorcito de reloj. Cada una y de ellas. en la zona donde va el segundero, y entonces van girando a ritmo de todas, se están moviendo. Por eso el vídeo Claro. es importante porque lo vemos. Bueno, Yo quería pasar, si te parece, a... sí, claro. Bueno, aquí también esto me interesaría también mucho que nos Pero lo eso lo vamos a contaras, ver pero también lo vamos después, a ver porque luego eso se ha con lo de recreado Sevilla, ahora en sí. Sevilla, claro. Pasa más rápido, sí. Vamos a ver, aquí. Aquí estamos en... Otra vez volvemos a lo orgánico, digamos, pero siempre con esa idea del módulo repetido. Pero yo quería llegar aquí, a esta idea de los territorios, a esta idea de los mapas. Y con eso a esto, mapas también. Esto es una instalación que a lo mejor algunos de ustedes recordarán, porque no fue hace tanto tiempo. Lo que se hizo fue, eso es la misma estructura que el Palacio de Cristal, eliminando el centro, porque el centro del palacio tiene una altura mayor. Una cúpula, entonces, como podéis ver aquí. lo que hicimos fue hacer una estructura exactamente paralela al propio palacio. Se cubrió con una membrana, bueno, ahí hay unos planos que dan un poco idea de la complejidad. Azul de policarbonato, y entonces en esa membrana, en ese policarbonato había una pasa, que lo veremos. Eso. Mira. Estaban inscritos estos signos de puntuación. Estos son signos de puntuación, sí. De manera que se veían como una constelación, como una... En realidad, cuando estabas ahí dentro, tenías la impresión de estar como en medio del universo, era una sensación de visión celeste, ¿no? Sí. Que claro, desaparecían los signos de puntuación, si no te acercabas mucho no los veías. No los veías, claro. Pero además que luego también era muy bonito con el paso del tiempo y de las horas, cuando se reflejaban... Cambiaba radicalmente, claro. Cuando se reflejaban los árboles. Estas son hay como una especie de... Bueno, lo que hemos visto, esa estructura crea una estructura interior y se crea como un pasillo de luz alrededor. Sí. Claro. Y una especie de pasillo intermedio, ¿no? Entre ese interior azul y la calle, ¿no? Y el exterior. Y era realmente algo muy... Bueno, aquí se puede ver un poco, ¿no? Era realmente algo muy, muy, muy especial, que efectivamente cambiaba también con el paso del tiempo y que tenía que ver con la percepción. En las que se ve ya... Es que estas están hechas por el fotógrafo cuando no había nadie, era de día, pero luego hay otras en las que ha cambiado. Hay gente, sí. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Se ven las... Luego hay otras en las que se ven los reflejos de los árboles. Los reflejos de los árboles. Claro, a medida que iba cambiando el día, o si había nubes, o si había sol, o si había... realmente los cambios eran muy importantes. Cambiaba mucho, efectivamente. Fíjese que seguimos hablando de una trama geométrica que ahora es un espacio entero y que estamos hablando además de percepción, de luz. En el fondo estamos hablando de lo mismo, de muy distintas maneras. Esta es otra instalación preciosa. Esa es otra de hilos, en este caso hilos de cobre también. Es una casa morisca, sí. Sí, es un patio de una casa del Albaicín que me lo ofreció Mar Villafranca, la directora de la Alhambra, para hacer una instalación. Entonces yo lo primero que hice fue cubrir ese suelo, que es muy feo, y ese estanque, dejé solamente el chorrito, y se hizo ahí esa estructura que vemos ahí eso está arriba, en el cielo, porque había que poner esos hilos de cobre, y había que crear un sitio para poderlos sujetar. Aquí vemos una imagen. Y luego en el suelo hice este estanque, o sea, estaba entarimado y había hecho un trampolín más bien, de un estanque
pintado y de negro, sin más, sí. vamos. Y luego los hilos esos de cobre que bajaban, eran unas líneas paralelas y en diagonal que atravesaban todo el espacio, las fotos lo perciben mal. Pero porque lo que me explicabas ayer, claro, hay una trama, digamos, perpendicular también, pero que está hecha solo como para tensar la otra, claro, ¿no? para que no se deforme las diagonales. Claro. Esta. O sea, hay unas que tienen, esos que tienen son los muelles que tienen que sujeta, esos muelles sujetan el hilo de cobre. Y ese muelle tira 1 kilo. Cada muelle tira 1 kilo. Tiene que tener un kilo de tensión. O sea, que aquí ya empezamos a tener una complejidad. Y las otras son precisamente para equilibrar, porque si no se deformaría la estructura. Claro. Sí, claro, y luego hay una estructura alrededor de metal que sujeta todo esto. Que atiranta todo, ¿no? Claro. Ahí hay 3,5 toneladas de peso. Claro, lo que pasa es que si pensamos en esta percepción de líneas y de tramas de líneas que van tomando eso, densidades distintas y que crean esa sensación de luz que se materializa, en este caso, claro, estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con un espacio. Pero en el fondo yo, insisto, no lo veo tan distinto de lo que haces al principio. Yo quiero resaltar esa coherencia. Esto es en 3 dimensiones, pero es lo mismo, claro. Claro. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay una capacidad al mismo tiempo de reinventar esa idea de la geometría, de irla aplicando a distintos retos, ¿no? A distintas posibilidades. Porque claro, aquí pues estamos hablando claro, esto era muy sutil, histórico. Pero además era así y porque me querían poner hilo más grueso y se veía más, pero a mí no me interesaba. Yo quiero una cosa como que bueno, que haya que mirarla 2 veces, claro, y que haya sea el material casi, claro, porque en el fondo lo que te digo da la impresión de que estás viendo la luz misma. Sí. Es como si fueran los rayos de luz misma, sí. ¿No? Claro. Bueno, y en este caso, sin embargo, estamos hablando de noche. Esto fue en Valladolid, fue en el Museo de Escultura Barroca. Y fue con motivo del aniversario de Santa Teresa, de Jesús. Entonces, la comisaria nos invitó a varios artistas a hacer una pieza. Que es una pieza muy mística, eran hilos de efectivamente. algodón con luz negra, pero sí se podía circular por dentro. Yo había preparado una estructura, que había unos dibujos y unos planos, pero igual no los ha puesto Natalia. Estamos dentro, estamos viendo, esos son los planos. Planos se iban, bueno, se podía entrar, caminar por dentro. Aquí puedes ver un poco cómo se puede hacer ese recorrido, ¿no? Sí. Claro, que es una exposición, es una instalación pues muy mística, efectivamente, que tiene todo que ver con el motivo, ¿no? Sí, con el que efectivamente, se estaba muy pensada y muy adecuada no sé si era las moradas o las noches del alma o no sé qué, en qué me basé. Pero... Y en todas estas cosas que estamos hablando, aquí estamos en los espacios, los territorios. Bueno, se nos está quedando en el tintero una cosa importante, que es lo de tú trabajando durante todos estos años como artista mujer en medio de un mundo, digamos, bueno, que ha ido cambiando, en el que cada vez hay más presencia de mujeres, pero que no necesariamente al principio era así. En algún momento hemos hablado de cómo, bueno, pues era complicado cuando de repente venían coleccionistas internacionales o cuando venían tal, cuando había muchas veces una visión distinta de las cosas que hacían las chicas de las que hacían los chicos, digamos. Sí, no, era muy diferente, en aquellos años era súper diferente. A mí no se me veía además más que como una ama de casa con 2 hijos, no había manera de que pues esto es un poco complicado pudieran catalogar como artista, eso estaba prohibido. Y sin embargo mis compañeros y amigos ya eran todos famosos, cuando yo no podía ni exponer. Y eso era naturalmente un castigo al género, pero claro. De una manera, bueno, un castigo, una era una costumbre, era una costumbre. Es que... Y en ese sentido me interesa mucho decir que tienes, claro, a estas alturas ya, pues el Premio Nacional de Artes Plásticas, la medalla de oro al mérito de las artes plásticas, el Premio de Arte y Mecenazgo, que bueno, que hace unos años a lo mejor era más complicado, pero que se ha ido imponiendo la obra, ¿no? Muchísimo. Mira, concretamente en esta exposición, pues la comisaria ya era una mujer. La directora del museo es una mujer, estás hablando también de otra mujer que es Santa Teresa. En eso yo creo que ahora ya ni pensamos, ni se piensa. Claro, ni pensamos, pero está bien a veces acordarse. Sí, y yo incluso en su momento a mí me parecía un poco como... yo no era consciente de que hubiese que hubiese una falta de interés, simplemente me parecía lo natural, porque era lo que había vivido siempre, ya incluso en mi casa, con mi padre. Y mis hermanos y hermanas, nosotras éramos siempre las que estábamos al servicio allí se practicaba el culto al hombre, que entonces eso era desde que has nacido y bueno, no...
Yo creo que, bueno, que podemos seguir hablando muchísimo rato. Yo creo que llevamos ya una hora. No sé si... Pues yo quiero que sigamos el final, tira para adelante. Vamos a ver lo que tú quieres. Esto es el desasosiego y esto nos meteríamos en un lío. Creo que vamos a ir... Pasa. Que yo quiero que veamos lo último, que es lo que más me interesa. Es que hay algunas imágenes que cuesta más pasar. Sí, porque tienen mucho peso. Que no sé si podemos ir directamente. No sé si pueden ayudarnos desde arriba para ir un poco más al final. Porque esta por alguna razón no pasa. Sí, ahora sí. Ahora sí. Todo esto es lo del IBAM de Valencia. Es el IBAM. Sí, que tiene que ver con también el patriarca. Esto es lo de Sevilla que veíamos. Esto es lo de Sevilla, que están hechos en el recinto histórico. Es una de luces, de hilos, de algodón, de día. Pasa rápido. Pero yo también quería enseñar lo de Murcia. Sí, pero eso está al final. Al final, ahora, sí, lo sé. Esta es la grieta que ya hemos visto antes, que se hizo en el IBAM y se ha hecho también aquí ahora en el recinto histórico. Y los planos de noche también. Lo que veíamos antes, sí. Que como ven entonces, pues al final estamos... Bueno, esto es que el director quería recrear. Sí, aquí hay una recopilación de 3 instalaciones que ya habían tenido lugar antes. Que ya habían tenido pero lugar, que siempre seguimos teniendo, digamos, esas tramas de líneas paralelas que en un momento dado toman un plano, en otro momento dado saltan al espacio. También se montó ahí Vélez Blanco, que hemos visto antes, pero se pintaron esas paredes, se recreó eso. Esto es lo que yo quería llegar, que es lo de Murcia. Sí, de Murcia. Una escultura, esto es el modelo que yo hacía, y eso ya en su sitio. Pero bueno, también es interesante que se vea el trabajo previo que hay, ¿no? Como de taller y de... Sí. Que es mucho, porque y luego esa es la otra cosa que también es muy interesante, es como en un momento dado tú, claro, cuando eres pintora pintas tú sola y depende todo de ti, como decíamos, pero cuando trabajas en una instalación tienes que trabajar con un equipo. Para estas cosas necesito, claro, contar con la gente. Y eso ahí cambia. A mí me gusta más estar yo con mi propia papilla. Bueno, y esto es lo último. Esos claveles que hemos visto antes. Ahora, esto es del mes pasado, ¿eh? El director del C3A quería repetir esa instalación, pero claro, el espacio era completamente diferente. Claro. Es un espacio fantástico, de hormigón, de esos... Es el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba. Sí, el C3A se llama. Sí, C3A. Entonces, encontré una pared que era difícil porque las paredes eran gigantes. Y en esa pared se montaron ahí los claveles. O sea, la idea misma de los claveles se montó aquí, en este espacio y en esta pared. Entonces, tampoco huelen estos claveles, así que también Ernesto Ventós volvió a perfumar. Volvió a obsequiarme con el perfume de clavellina y todo el museo olía un poco a clavel. Y fíjate que con esto casi volvemos al módulo inicial. Fíjate la forma y es casi como uno de esos Esto ha coincidido además ahora con un festival de flores que hay en Córdoba ahora, no el de los patios, sino uno que hay ahora, muy importante, que se llena la ciudad de monumentos florales y van japoneses de todo el mundo. Dura 2 semanas y esto hasta 2 semanas, ahí en el C3A, en el museo. Y aquí terminamos. Bueno, claro, quería ver esto, me interesaba, porque es lo último. Porque con esto insisto, es del mes pasado, o sea, esto es de ahora mismo. Esto es de ahora mismo. Bueno, pues yo querría simplemente para resumir decir eso, que es una carrera muy constante, que nunca abandonas, digamos, la idea original, aunque esa idea original tiene todo tipo de recorridos diferentes, muy en conexión con estímulos que tienes en determinados momentos o con curiosidades por explorar otros caminos. Sí. A veces son cosas que tú misma buscas, a veces son otras cosas que parece que te vienen a buscar a ti. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, el otro día que vi en lo de Los Imprescindibles, ese programa de televisión que hablaba de cómo cuando te encargan lo del Palacio de Cristal, vienes a decir, pero si es que esto es que era para mí, o sea, es que esto yo realmente con toda naturalidad lo asumes como una cosa que es que era
lo que tocaba, ¿no? Que te venía para ti. Yo tenía que hacer algo, yo había nacido para hacer algo en ese espacio, claro, en el Palacio de Cristal. Que en el fondo es una geometría en pie, todo él, o sea, es toda una trama geométrica, la transparencia, la luz, todo lo que tiene que ver con tu obra. Y al mismo tiempo hay también otra cosa muy interesante que es la manera en la que tú repiensas la tradición. Las meninas, por un lado, pues el patio de Vélez, bueno, toda esa manera de repensar en contemporáneo todo lo que significa de alguna forma la tradición de nuestra cultura, ¿no? A veces vista desde fuera, como te ocurre cuando estás en Boston y de repente la ves de otra manera, y otras veces, bueno, pues totalmente desde dentro. Incluso los propios claveles, pues también es una cosa que en el fondo tiene todo que ver con nuestra cultura. Eso lo veis los teóricos. Sí, a mí me encanta, eso es como el psicoanálisis. Eso que lo ves después. Sí, yo lo veo desde fuera. Tú lo has ido haciendo, tu camino. Yo fluye, va saliendo. Claro, me y eso es lo bueno. Hacer y sigo. Pero luego los teóricos venís, analizáis y entonces estáis viendo todas esas. Yo veo que tú aspectos. has ido haciendo con muchísima naturalidad, un poquito por aquí, un poquito por allí, un poquito tal, y al final acaba todo confluyendo en algo que tiene mucho sentido junto, que tiene mucho sentido como conjunto. Y yo, sin embargo, a veces cuando estoy viendo alguna exposición retrospectiva mía, pienso, madre mía, parece una colectiva. Me parece que es todo como de diferentes. No, yo artistas. creo que hay una diferencia, una diversidad, digamos, más que diferencia, superficial, sí, pero hay mucha unidad de fondo. Sí. Hay mucha unidad de fondo. Hay un elemento que se repite. Sí, y eso yo creo que es lo que da una fuerza enorme a toda tu trayectoria. Porque en el fondo es como la sensación de alguien que ha sido, es como digo, muy constante, al mismo tiempo manteniendo mucha curiosidad por muchas cosas que ocurren alrededor, ¿no? Eso es... Sí, bueno, pues yo creo que como ya hemos hablado un poquito de todo, sí, terminamos aquí, pero después les queríamos dar la palabra por si ustedes tenían alguna curiosidad, querían preguntar algo, lo que ustedes quisieran. Ahí ya hay una pregunta. Vale, muchas gracias. Mira, quería preguntarte, en la primera parte he visto muchísima influencia de Escher. No sé si le conocías cuando... ¿Mucha influencia de? Escher. De Escher. No sé si le conocías cuando empezaste. Sí, no, lo conozco. Y al hilo de esto mismo, en la Alhambra, que tú lo has estudiado muy bien, también hay mucho de tus primeras obras, ¿no? De la repetición, de ejes de simetría, de rotación de series y demás. Y hay un matemático de Granada, a lo mejor le conoces, Rafael Rodríguez, Rafael Rodríguez, ha hecho un estudio de la Alhambra, de todos los mosaicos, impresionante. Sí. Bueno, y quería nada más preguntarte eso, si conocías a Escher, si utilizar las matemáticas. Las matemáticas. Sí, por supuesto, pero no sé si. En aquella época, digo. Sí, también. Creo que sí, vamos, no lo sé. De todos modos, yo, cuando me preguntan si hay alguien de influencia, pues igual la hay, pero la hay subconsciente, porque no estoy yo nunca basándome en nada cuando estoy haciendo las cosas. Estoy con algo que se me ha ocurrido a mí, y seguramente tampoco es así, ¿no? Las cosas se producen porque tú las has captado y están en el ambiente. Sí. Pero no voluntariamente o conscientemente yo no estaba. Bueno, ¿y no has hecho matemáticas? ¿No has estudiado matemáticas? No, estudié las matemáticas del bachillerato. Corriente, nada. Pues, lo que pasa, pero sí que yo sí que te puedo decir, aunque no sea Soledad, que he visto una memoria que presentó para tener una beca precisamente para irse a Boston, y aunque no fuera una, digamos, una presentación teórica fundamentada en las matemáticas, lo que sí había era algo como muy sistemático de estudiar la geometría como paso a paso, y yo creo que a veces no es tanto el fundamento matemático teórico, sino la geometría como forma, ¿no? Claro. Que tú le vas dando vueltas. Sí, claro, aparece un elemento, o sea, de todo eso que hemos visto ahí, yo lo geométrico eso, yo para lo que pedí la beca y como la planteaba era que todo eso cómo se desarrolla en una cuadrícula. La cuadrícula, que son líneas verticales y horizontales. Pues empiezo con las verticales y me dedico durante meses a hacer cuadros en lo que solamente hay, o dibujos
en líneas verticales, después aparecen las horizontales, luego la mezcla de las dos, luego aparece el primer elemento, que es un hexágono, después la otra cuadrícula, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene un seguimiento y un proceso. Claro, aquí no lo hemos pasado porque sería interminable. No, es que si has estudiado la Alhambra verás que se repiten constantemente. Bueno, si le giras para acá, si le pones para Sí, adelante, claro. es especular. Entonces, bueno, es que me ha recordado muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante. Gracias. ¿Otra pregunta allí? Espera, perdona, que no te hemos escuchado. No, ¿verdad? Porque, mira, es que he llegado tarde por circunstancias y no sabía de quién se trataba. Le preguntaba a esta señora, de entrada me pensaba que era Cristina Iglesias, porque eso tampoco... fue hace una semana. Jolines, tampoco no te vienen imprescindibles, que lo siento. Lo que sí te digo es que yo he visto tu arte del siglo XX en el que has utilizado la geometría, en la que has utilizado todos los sentidos, y creo que tu arte es delicioso y exquisito, permíteme que te lo diga, porque es belleza a la vista. Has sabido sacar las ventajas de la geometría, porque recuerdo yo, por ejemplo, que conozco un poquito el Reina Sofía y Palazuelo la admiraba mucho la geometría y decía, y que digan que la geometría es fea, pues la geometría ha sacado la belleza de la geometría. Y sobre todo, me ha encantado el que quieras aportar también el sentido del olfato. Me ha encantado, ¿eh? Y lo que has representado, claro, como tiene tanta belleza, como es el Palacio de Cristal de los Retiro, me parece que han sido el Castillo de los Guzmanes, es que siento no haber estado toda la conferencia. Yo te admiro muchísimo a partir de ahora, Soledad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada más. Buenas noches. Nosotros montamos un taller de nuevas tecnologías en el Centro de Cálculo, y la exposición final del taller, que duró 4 semanas en el Círculo de Bellas Artes, era a base de líneas y era exactamente igual que una serie de cosas que tienes tú ahí. Y Juan Manuel Bonet nos hizo la crítica de la crítica, porque no entendió absolutamente nada, y dijo que aquello era nada. Y yo le contesté diciéndole, la pura nada, es la pura nada. Entonces, yo lo que quiero compartir contigo es lo siguiente. Eres muy obsesiva, has trabajado con elementos que desde el punto de vista de la semántica a Jesús Ibáñez le hubiera encantado ver cómo obsesivamente, cuando todavía no tenías tu puesto en el mundo, trabajabas con la onomatopeya para reivindicar tu parte femenina en una sociedad muy masculina, y es un rasgo de reivindicación heroica, ¿no? Casi como de amazona, ¿no? Eso es una parte que subyace obsesivamente en mucha de tu obra. Luego, por otra parte, quiero simplemente ir a un reto que quiero que sea una obsesión tuya del futuro. Chillida, en Canarias, lo que quería hacer es lo último que tú has hecho, pero en una secuencia progresiva. Y te lo digo porque nosotros hicimos una plantilla de una instalación que se iba a llamar Eva Futura. Se lo mandamos a Chillida, a Eduardo, al viejo Chillida. Y él lo recibió a través de su galerista y bueno, esa fue su obsesión que se llevó a la tumba. Entonces mi reto, para decirte, como eres tan obsesiva, pues yo lo que quiero es meterte en la cabeza hoy, como has terminado ahí, en donde has terminado, que es el universo. Redondea las líneas y enlaza con lo que quería Chillida. Obsesiónate, y ese tema que está en el aire, porque ya sus hijos no lo quieren hacer, y se quedó, yo soy de Canarias, se quedó Canarias sin esa instalación. Entonces engánchate a esa idea, obsesivamente, a ver si efectivamente sacas algo. Bueno, ese es mi reto. ¿Y si me voy a la tumba como Chillida? No pasa nada, no pasa nada. Serás una faraona.
No, todavía Sí, no. pero todavía espérate. no. Todavía no. Todavía no. Bueno. Bueno, pues si no tenemos más... Ah, sí, una pregunta, perdona. Una última pregunta. Sí. Buenas tardes Te y escuchamos. muchas gracias por la tertulia, a las dos. Bueno, yo quería preguntarte, porque sé que te gusta más hablar de lo que vas a hacer que de lo que has hecho. Sí. Entonces, ¿qué será el futuro? ¿Volver a la Buena pintura? pregunta. Porque no sé en qué momento o cómo puedes combinar todo este trabajo de instalación con tu trabajo de taller en soledad. Sí, pues ahora precisamente estoy en el proyecto futuro. Estoy más bien dibujando con color, un soporte rígido, unas maderas que preparo. Les doy una imprimación, tiene un formato de 36 por 36, no son grandes, porque el estudio que tengo aquí en Madrid, yo vivía en Barcelona, me he venido a Madrid, y el estudio no es grande, es pequeño. Entonces no me caben formatos grandes, que siempre puedo ir a Barcelona a pintarlos, pero ahora mismo estoy aquí. Y entonces he ideado ese sistema, que son formato pequeño, pero la idea es hacer 157. Un proyecto que son 157, lineal. Como no tengo espacio grande, y es un dibujo geométrico con color sobre esos elementos, que se va a prolongar durante 2 años. Ese es el proyecto en el que estoy metida ahora, que es pintura, dibujo, pero a la vez será instalación, porque ya tiene un recorrido espacial, que yo lo... Claro, que es yo una lo síntesis de tengo las claro. dos cosas, ¿no? Es una síntesis de las dos cosas, de pintura Sí, y de instalación. Exactamente, es una serie que tiene la pintura y la instalación. Sí. Muy bien, En eso gracias. estoy. Muchas Buena gracias. pregunta. Pues nada, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir y todas. Muchas gracias.